los jugadores, que sienten un poco más la cabeza. Y aquí esto es all, por favor, gol de otro partido, de otro planeta, golazo, carajo. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano, de todo el continente. Más allá del premundial sub-17 de CONCACAF que se está disputando, tenemos que hablar a nivel sub-20. Hoy venimos a hablar, reaccionar, analizar, resumir, hablar de Guatemala, Nueva Zelanda, Guatemala, amistoso internacional a nivel sub-20. Los chapines se siguen preparando luego de haber conseguido su clasificación al Mundial de Indonesia y en este caso frente a otro rival mundialista. Sí, Nueva Zelanda también está clasificado y es importante que se mida ante esta selección y vamos a estar hablando de este hermoso partido. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén y lo quieran hacer, se suscriben acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo, con la selección de los chapines sub-20, sí, de Guatemala frente a Nueva Zelanda, amistoso sub-20. Bien, aquí tenemos el inicio del partido. Hay que tener en cuenta en esta gira de Indonesia que está haciendo, en este campamento que está haciendo Guatemala, que no pudo contar con sus dos arqueros, entre ellos obviamente el protagonista de lo que fue el premundial sub-20, que fue Moreno. Han tenido problemas para poder llegar a Indonesia, algunas cuestiones en cuanto a documentos, o por lo menos es lo que he investigado. Y aquí tenemos a la selección guatemalteca, la selección de los chapines frente a Nueva Zelanda en esta gira ahí en Indonesia, ya donde va a ser el mundial, ¿no? Tanteando un poco el terreno, el clima, las condiciones, y aquí arrancando con la formación de Nueva Zelanda. Importante para saber obviamente algunos jugadores que ya van a tener en cuenta para lo que va a ser el mundial, y aquí también en este caso la formación de Guatemala. La tenemos nomás ya arrancando el partido, una selección de Nueva Zelanda que tiene su buen juego, tiene su buen pie, va a imponer probablemente en el mundial, depende con quién le toque el juego que tiene, y a partir de esto en los primeros minutos la selección de Guatemala se vio superada, arrancó dormida y perdía ya el encuentro 1-0, sí, algunas desatenciones en el fondo que terminaron por dejar ese primer gol para Nueva Zelanda, para la selección que obviamente ya está clasificada también al Mundial Sub-20, y se marcaba el primer gol. Obviamente cuesta arriba el resultado para Guatemala, que no iba a ser problema porque esta selección está acostumbrada a pelearla, a lucharla, a ir siempre por lo que cree que le pertenece, y encontraba situaciones, muy bien formulada esta, por lo menos en primera instancia, que no termina por ser gol, pero empezaba después del gol a despertar. La selección de los chapines empezaba a demostrar un poco el juego que ha demostrado en lo que va del premundial y en sus amistosos, en sus campamentos que ha empezado a forjar. Acá vemos otra situación clara para Nueva Zelanda. Hay que estar atentos, son un equipo de mucha jerarquía y probablemente todos los del Mundial así lo sean. Esta de milagro, más allá de las desatenciones defensivas, no termina en gol, pero podría haberlo sido. Falta de comunicaciones, falta de todo lo que hace justamente falta en la defensa para no cometer errores. Nueva Zelanda es una selección peligrosa, lo está demostrando, y obviamente que Guatemala lo va a tener en cuenta. Importante que tenga estos campamentos. Y finalizaba 1-0 el primer tiempo. Ustedes dirán, sí, poco juego de Guatemala, despertó después del gol, tuvo sin embargo algunos errores, obviamente que los puede tener, para eso se está formando, para eso cuenta con estos partidos, y el segundo tiempo entró con otra cabeza. No sé si habrá sido, creo yo que claramente tiene que haber sido una comunicación de Loredo en lo que fue el entretiempo, en el vestuario, charlar con los jugadores, que sienten un poco más la cabeza. Y aquí esto es all, por favor, gol de otro partido, de otro planeta, de otra galaxia, golazo de Guatemala para poner el 1-0 en el segundo tiempo. Daniel Cardosa hacía gol pero de otro mundo. Tremendo zapatazo, mirá lo que saca de ahí. Y el arquero de Nueva Zelanda que quería sacarla. Golazo, carajo. Chapines nomás. Claro que sí, golazo para el 1-1
desconcertante para Nueva Zelanda este terrible remate que le daba vida, y aquí empezaba otro partido diferente. Gracias a ese remate y a esa convicción que tuvo Guatemala, otro partido, este también es un golazo de cabeza, Jeffrey Bantes, que pone un gol, pero de otro planeta. Mirá, también otro más, pero porque el cabezazo es todo técnica inatajable para el arquero, un penal de cabeza le dejaron, el centro también es muy bueno, y Guatemala daba vuelta a la historia. Sí se puede, sí se puede, tengan en cuenta que esto en un mundial puede pasar tranquilamente también, y Guatemala lo hacía y dio vuelta al partido, y no solo eso, que amplió la diferencia con el 3-1, Guatemala encontraba con Luca Bendaño el 3-1, sí, perdía 1-0 el primer tiempo, parecía superado, claro está, y el segundo tiempo, gracias a esa convicción, gracias a ese remate también, el primer gol, más allá de ser un golazo, es un cachetazo, es un golpe de knockout para Nueva Zelanda. El gol de Daniel Cardosa lo desconcertó, lo golpeó, lo noqueó la selección de Nueva Zelanda, que no supo qué hacer, y ahí Guatemala no lo perdonó, lo tiró al piso a nivel, obviamente, de metáforas de boxeo. Sí, lo noqueó, lo mandó lo acostó en la lona, y obviamente que ganó el partido. Merecidísimo triunfo de Guatemala, que golpeó en el momento que pudo golpear y a partir de ahí no perdonó. Estiró la diferencia hasta el 3-1 después de dar vuelta a la situación, más allá de sus errores. Obviamente hay muchas cosas para corregir, pero lo importante es que Guatemala ganó. Guatemala reaccionó y pudo llevarse el triunfo frente a otra selección mundialista que tranquilamente puede encontrar en los grupos de este mundial o en cualquier otra fase, y le pudo ganar. No es imposible, que no se sienta inferior a nadie, porque Guatemala tiene una selección, y eso obviamente que lo va a dejar muy en claro. Es importante eso, todo cabeza, todo convicción. Guatemala arriba, Guatemala ganó. ¿Tendrá que corregir errores, sobre todo del primer tiempo? Seguro que sí, pero lo importante es que está el triunfo, y lo importante es que el segundo tiempo lo ha hecho de muy buena manera. Así que hasta aquí hemos llegado, gente. Final del partido, final obviamente de este video. Espero que les haya gustado este gran triunfo en este campamento en Indonesia de Guatemala. Si es así, obviamente que se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo, porque el mundial va a estar acá tranquilamente, y obviamente que hay más partidos del campamento, de esta gira que está haciendo la selección de los Chapines. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejen ese enorme like, dedito para arriba por el triunfo de los Chapines, por el triunfo de Guatemala, ese recobro de vida que ha tenido en el partido. Comenten qué les pareció, cómo vieron a Guatemala, qué les pareció sobre todo los goles. Muy lindos goles, obviamente. Ustedes también podrán dar su opinión. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. ¡Vamos los Chapines!